Selección del espacio físico. La selección del lugar de ubicación de un centro de procesamiento de datos es un factor determinante en su correcto funcionamiento, puesto que de este depende la mayor protección y seguridad de una de las áreas más importantes de cualquier organización. En la selección del lugar se deben considerar el medio ambiente externo. Es necesario realizar un adecuado estudio de la ubicación, ya que esto permite determinar el lugar más adecuado donde factores como los naturales, de servicios y de seguridad sean los más favorables. Adecuar con lo que se tiene. Cuando la organización ya se tenga destinado local o espacio físico y no hay otra alternativa, lo único que se puede realizar son los arreglos necesarios para la instalación. La preparación o acondicionamiento del local tiene como finalidad proporcionar los servicios y accesorios necesarios para el buen funcionamiento y lograr la máxima eficiencia operativa. La distribución en planta consiste en la ubicación de los equipos y elementos de trabajo en un plano de distribución en el cual se realizan pruebas de tal forma que se vean todas las alternativas y se tomen aquellas que sean las más adecuadas. Los planos que se deben considerar son los civiles y arquitectónicos. La construcción del interior del lugar de ubicación del centro de procesamiento de datos también tiene gran importancia, lo que es el local físico, espacio y movilidad, paredes y techo, piso falso y puertas de acceso. Análisis de riesgo. El análisis de riesgo supone más que el hecho de calcular la posibilidad de que ocurran cosas negativas. Se ha de poder obtener una evaluación económica del impacto de esos sucesos negativos. Este valor se podrá utilizar para contrastar el costo de la protección de la información en análisis contra el costo de volverla a producir. La evaluación de riesgos y presentación de respuestas debe prepararse de forma personalizada para cada organización. La evaluación de riesgos supone imaginarse lo que puede ir mal y a continuación estimar el costo que supondría. Se ha de tener en cuenta la probabilidad de que sucedan cada uno de los problemas posibles. De esta forma, se pueden priorizar los problemas y su costo potencial desarrollando un plan de acción adecuado. El análisis de riesgo supone responder a preguntas del tipo ¿qué puede ir mal? ¿Con qué frecuencia puede ocurrir? ¿Cuáles serían sus consecuencias? ¿Qué fiabilidad tienen las respuestas a las tres primeras preguntas? Condiciones de construcción. Para realizar los diseños de los centros de cómputo, es obligatorio cumplir con los códigos y muy recomendable cumplir con los estándares. La norma FPA 75 se aplica para estos, donde dice que para la protección de equipos de tecnología de la información, proporciona los últimos requisitos para las instalaciones informáticas que necesitan protección contra incendios y la construcción especial de la construcción, las habitaciones, las zonas o entornos operativos. La aplicación se basa en consideraciones de riesgo, tales como los aspectos, interrupción del negocio de la función, como en equipos que se utilicen en el mercado de valores o la amenaza de fuego en la instalación. Disponibilidad y requerimientos del sistema eléctrico. Uno de los aspectos más importantes que deben evaluarse al momento de diseñar un centro de procesamiento de datos es el suministro eléctrico, ya que si no se efectúa un buen cálculo sobre la carga que se va a utilizar, esto podría ser causa de serios problemas al utilizar el equipo. Es imprescindible hacer un análisis con todos los equipos y dispositivos que se vayan a utilizar como si fuesen a trabajar todos al mismo tiempo. Así podremos obtener la carga máxima que se pudiera llegar a utilizar. Los equipos de cómputo forman parte de los equipos más sensibles a las variaciones de corriente eléctrica, por lo tanto es necesario instalar equipos de protección, como plantas eléctricas. En las oficinas regularmente pierden electricidad durante corto o largo periodo de tiempo. Para evitar esos largos periodos de corte, se necesita una planta eléctrica que trabaje en base a algún combustible. Los sistemas de flujo o suministro continuo. Aunque la oficina tenga un servicio de energía regular, es importante proteger el equipo electrónico por fluctuaciones de poder, altibajos o picos que puedan ocasionar daños al equipo. Los discos de las computadoras tienen un pequeño motor que necesita ser protegido, ya que los bajones pueden ser pequeños o extendidos, y usualmente toma tiempo verificar los daños que estos ocasionan al equipo. Los picos o ruidos de electricidad pueden igualmente quemar la fuente de poder de las computadoras. Para determinar el tipo de UPS es necesario conocer si es de red o individual. Si es de red, se debe de medir el número de máquinas que están conectadas a la red, y si es para una sola máquina, un UPS de 650 VA es suficiente. Otro punto para determinar es el UPS que dará protección al servidor, en lo que se deben verificar todos los equipos conectados a él y dejarle un nivel de holgura mayor al que de una computadora normal. Acondicionadores de línea sirven para eliminar las variaciones de voltaje y el ruido eléctrico en grados variantes, pero no almacenan energía eléctrica, lo que significa que no pueden contrarrestar interrupciones en el suministro de electricidad.
Polo tierra física, instalación eléctrica que permite absorber descargas eléctricas, conformada por una varilla de cobre de 3 metros enterrada bajo el nivel del suelo y de preferencia en un lugar con humedad, complementada con sales y carbón para mejorar la asimilación de descargas. El suministro eléctrico a un centro de procesamiento de datos y, en particular, la alimentación de los equipos debe hacerse con unas condiciones especiales, como la utilización de una línea independiente del resto de la instalación para evitar interferencias, con elementos de protección y seguridad específicos y, en muchos casos, con sistemas de alimentación ininterrumpida. Además de estos requisitos, también se deben de tomar las siguientes medidas. Cableado. Procurar que quede por debajo del piso falso, donde es importante ubicar los cables de forma separada. Aires acondicionados. Se debe proveer un sistema de aire acondicionado que se dedique exclusivamente al centro de procesamiento de datos, teniendo en cuenta que los aparatos de aire acondicionado son causa potencial de incendios e inundaciones. Los ductos serán de material que no desprendan partículas con el paso del aire. La iluminación. El sistema de iluminación debe ser apropiado para evitar reflejos en las pantallas, falta de luz en determinados puntos y se evitará la incidencia directa del sol sobre los equipos. Temperatura y humedad. Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en sus manualidades los requerimientos ambientales para la operación de los mismos, aunque estos soportan variaciones de temperatura. Los efectos recaen en los componentes electrónicos cuando empiezan a degradarse o a ocasionar fallas frecuentes que reducen la vida útil de los equipos. Se requiere que en el equipo de aire acondicionado para el centro de cómputo sea independiente para las características especiales, como el ciclo de enfriamiento que deberá trabajar día y noche, aún en invierno, y las condiciones especiales de filtrado. La alimentación eléctrica para este equipo debe de ser independiente para los arranques de sus compresores, que no afecten como ruido eléctrico en los equipos. La determinación de la capacidad del equipo necesario debe de estar a cargo del personal competente o técnicos de alguna empresa especializada en el aire acondicionado, lo que afectará el balance térmico correspondiente, como es el calor sensible y el calor latente. El calor sensible se determina por el vidrio, paredes, particiones, techo, piso, iluminación, puertas abiertas, calor disipado por las máquinas, etc. Pero el calor latente se determina por el número de personas y la ventilación. Estas características de diseño han demostrado ser un nivel de confort bueno y aceptado por la mayoría de las personas. Se recomienda mantener las condiciones de temperatura y humedad las 24 horas del día y los 365 días del año, puesto que las cintas, paquetes, papeles, etc. deben estar en condiciones ambientales. Deben de tener en cuenta que una instalación de aire acondicionado debe proveer como mínimo 15% de aire de renovación por hora, por el número de personas que consume oxígeno y expelen anhídrido carbónico. Si no se considera, al cabo de un tiempo de operación, comienza a manifestarse malestares como dolor de cabeza, cansancio, agotamiento y disminución en el rendimiento del personal. No deben usar equipos de aire acondicionado de ventana que no regulen la humedad ni filtren el aire, porque los gases de la combustión de motores y polvos son aspirados y enviados al centro de cómputo. El mejor método de distribución de aire para el centro de cómputo es el de usar el piso falso para la salida del aire. Amenazas y normas de seguridad. Es necesario que la institución defina políticas de seguridad en las cuales se deben de tener en cuenta que la seguridad debe de ser considerada desde la fase de diseño en un sistema como parte integral del mismo. Debe darse mayor importancia a la toma de medidas de seguridad, teniendo siempre presente que es indispensable, no solo para el buen funcionamiento, sino también para el mantenimiento del sistema. Las políticas de seguridad deben ser definidas por los usuarios de alto nivel, los cuales deben ser motivados de manera que tenga un rol importante. Los encargados de soportes son aquellos responsables de gestionar la seguridad informática de la organización, considerando las siguientes medidas: distribuir las reglas de seguridad,
hacer circular regularmente avisos sobre la seguridad, establecer incentivos para la seguridad, establecer una línea de comunicación sobre seguridad. Responsables de la seguridad. Con las normas del personal o de contratación, las normas o políticas de seguridad constituyen un documento fundamental para una empresa que se apoye en computadoras. En este documento se ha de fijar la responsabilidad de cada nivel dentro de las organizaciones respecto a las medidas de seguridad. Definición de las responsabilidades para la seguridad de datos, sistemas y programas. Las responsabilidades específicas para la protección de datos, sistemas, programas, unidades de equipo, entre otros, deben ser firmemente mantenidos si se desea una seguridad adecuada. En general, la persona en el control físico en un activo debe ser el responsable inmediato de protección. En el caso de los datos del centro de procesamiento de datos, esta persona es el jefe de dicho centro. Los auditores internos y el personal de seguridad deben revisar que se les dé una adecuada protección a los datos. El personal de servicio de informática realizará comprobaciones puntuales para asegurar que las copias de seguridad se realicen según el plan aprobado. Ergonomía aplicada a los procesos informáticos. La ergonomía es el estudio del rendimiento y el bienestar humano con relación al trabajo, el equipamiento, las herramientas y el entorno. La ergonomía determina cómo afecta a las personas la interacción con computadoras, la utilización de métodos de trabajo específicos y el trabajo de diversos ambientes. La consulta informatizada supone un nuevo escenario de trabajo. En gran medida, tanto nuestra comodidad como de los pacientes van a depender de la adecuada disposición del mobiliario y los aparatos.